compañeros y los amigos que siempre nos dispensan su atención. Hoy, viernes 3, para muchos, un día lleno de magia, de supersticiones, pero que al fin de cuentas no deja de ser un día más y un día muy celebrado porque comienza un fin de semana y un fin de semana largo. Digo, bueno para muchos y otros tienen un gran nerviosismo, porque hay una cultura sembrada en la República Dominicana de que en los 16 y los 27 de febrero, los 16 de agosto y 27 de febrero, los mandatarios suelen hacer ciertos cambios en sus gabinetes. Y otros tienen expectativas también de ser bendecidos con un decreto presidencial. De manera que este fin de semana, si bien para muchos va a servir para relajarse, para irse de fin de semana, para otros no va a ser más que un fin de semana de reflexión, un fin de semana de incertidumbre, porque quizá a su entender no ha hecho todo lo necesario para mantenerse en un cargo, que creo que son los menos en este gobierno. Pero fuera de todo esto, el comentario del día de hoy quiero referirlo al aspecto o al mundo judicial. En días pasados, el Tribunal Constitucional se refirió a varias resoluciones que dictó durante la pandemia el Poder Judicial, específicamente el Consejo del Poder Judicial. Recordamos que el año pasado, a raíz del avenimiento de esta pandemia, se decretó un estado de emergencia, que fue debidamente tramitado en el Congreso Nacional y elaborado y promulgado el correspondiente decreto por parte del presidente de la República. Esto hizo que las actividades presenciales, en principio todas, se suspendieran en el sector público y en el sector privado. La justicia también fue parte de esa suspensión. Y para lograr primero, suspender algunos de los plazos procesales que en principio debía tomarse alguna decisión con relación a esto, y por el otro, tomar quizá el camino para poder mantener mínimamente funcionando el Poder Judicial, ese Consejo se reunió y dictó varias resoluciones. Lo coloco aquí en este contexto. En medio de la pandemia, todo el mundo encerrado, suspensión de labores, la justicia tenía que tomar algún tipo de decisión para permitir que este derecho fundamental a la justicia pudiera seguir caminando. Bueno, pues en ese orden, el Consejo del Poder Judicial dictó varias resoluciones, algunas que tienen que ver con la celebración de audiencias virtuales, otras con la firma digital, otras con la suspensión de los plazos procesales. Esas decisiones eran criticadas por muchos sectores de la vida nacional, no porque no fueran inteligentes o adecuadas o porque no buscaran una solución a la problemática que se le estaba planteando al Poder Judicial, sino porque se entendía que estos derechos que se regulaban mediante estas resoluciones excedían el poder del Consejo del Poder Judicial y que por vía de consecuencia no tenían atribuciones constitucionales ni legales para emitir las resoluciones que emitieron. Estos cuestionamientos se fueron haciendo cada vez más fuertes, más pesados, e inclusive el Colegio Dominicano de Abogados asumió esta discursiva bastante crítica en contra del presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es a la sazón el presidente de este consejo, haciendo todos los tipos de alegatos. Pero cuando más cuerpo toma esta crítica es cuando, en cierta medida, esas audiencias virtuales se convirtieron en más que una solución, en un gran dolor de cabeza para los actores del sistema. Yo que fui y soy usuario del sistema judicial, porque soy abogado, esa es mi carrera, les puedo decir que era de los que veía con buenos ojos la utilización de estas herramientas tecnológicas que están a disposición de todos para poder, de alguna manera, saltar el río. Nadie se esperaba la pandemia, nadie quería encerrarse en su casa. Muchos tal vez no les simpatizaba mucho tener que trabajar desde sus hogares, pero ocurrió. Tuvimos que quedarnos en las casas y hubo que dictar estas decisiones. Yo decía, bueno, esta es una gran oportunidad y esta gran oportunidad se está aprovechando y ya va a comenzarse a incorporar la tecnología, lo que a futuro decía yo, va a traer grandes beneficios. Pero la realidad nos golpeó en la cara, y no por la incorporación de estas nuevas tecnologías, ni por la realización de las audiencias virtuales, que yo las sigo viendo con buenos ojos, sino por la forma ineficiente en que se gestionó. Es lamentable que esta gran oportunidad que tenía el Poder Judicial para incorporar las nuevas tecnologías y avanzar en muchos procesos, generó
un descrédito por la mala administración de este proceso. Les digo, primero, la fijación de las audiencias se complicó a extremos excesivos cuando comenzó el periodo de audiencias virtuales. El depósito de documentos, eso se constituyó en una piedra en el zapato en casi todos los procesos judiciales. Para poder cargar un documento tenía todas las limitaciones del mundo. Y cuando excedía de una cantidad determinada, había que irlo a depositar, tirarlo en un buzón, sin ningún tipo de garantía de que esos documentos fueran o llegaran al destino correspondiente. De manera que, en resumen, para no cansarles el cuento, esa gran oportunidad que se generó a raíz del malestar que generó la pandemia, se convirtió en una gran piedra en el zapato de la Suprema Corte de Justicia, de su presidente como cabeza de ese poder judicial, así como también desacreditó de forma considerable esas resoluciones del Consejo del Poder Judicial que, como decía desde el inicio, tenían grandes cuestionamientos desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista legal. Bueno, pues el Tribunal Constitucional dio una decisión que, a raíz de varias acciones que interpusieron personas interesadas, acciones directas de inconstitucionalidad dirigidas en contra de esa resolución, dio una decisión declarándolas inconstitucionales, algunas de forma parcial y otras de forma total. ¿Qué implica esto? Muchos se preguntan que ya no es posible la celebración de audiencias virtuales, que las audiencias virtuales o los procesos que se llevaron de forma virtual son anulables. No, nada de esto. Las consecuencias de esta decisión rigen a futuro y el Tribunal Constitucional lo dotó de una entrada en vigencia que cuenta 3 meses a partir de su publicación íntegra, cosa que no se ha producido porque solamente ha presentado una simple nota informativa en la que da cuentas de un resumen de las instancias que se interpusieron y de las acciones legales que dieron origen a ese cuestionamiento por inconstitucional de las resoluciones del Consejo del Poder Judicial. Siendo esta la realidad, no es que no sea posible en el futuro abordar, tal vez por la vía adecuada, una legislación en la que se genere un procedimiento virtual que apoye o que de alguna manera se pueda valer la justicia para avanzar los procesos. Lo que está diciendo esta decisión, primero, es que el Consejo del Poder Judicial no tenía facultad constitucional para dictar esa decisión de audiencias virtuales y de firmas digitales de sentencias. Eso lo dice las motivaciones y la parte dispositiva de esta decisión del Tribunal Constitucional. Y señala en ese orden que es una atribución de otro poder, porque trata o versa sobre derechos fundamentales como es el mismo derecho de defensa y la tutela judicial efectiva, y que por vía de consecuencia, una decisión, una simple resolución de un consejo no podía regular la administración de un derecho fundamental como es la tutela judicial efectiva y como parte de este derecho, el derecho de defensa. Esa es una de las razones, pues la Constitución señala que solo por ley, y esto no cualquier ley, una ley orgánica, se puede regular este asunto del derecho de defensa. De manera que esto nos cierra la posibilidad de que en el futuro el Congreso Nacional se aboque a conocer una ley que conozca y que de alguna manera permita incorporar las nuevas tecnologías a los procesos judiciales. Porque, por ejemplo, aquí los que saben de derecho conocen el término de comunicación de documentos. ¿Qué es esto? Uno va a una audiencia, no se han depositado los documentos que prueban las pretensiones de las partes y le piden al juez que le conceda un plazo para depositar esos documentos. A esa audiencia hay que ir de forma presencial, cuando no se discute absolutamente nada, en la audiencia en la que no hay ningún testigo, en la que no se discute ninguna prueba. Por igual, cuando se concluye en la Suprema Corte de Justicia, en la mayoría de los procesos, con muy escasas excepciones, lo único que se hace en esa Suprema Corte de Justicia es leer de forma maquinal las conclusiones de su memorial de casación o de su memorial de defensa. Entonces, para eso usted agota todo un día. Tiene usted que venir de un pueblo aquí a hacer una fila, a durar un día entero en la Suprema Corte de Justicia, a solamente hacer una lectura maquinal de esas conclusiones. Pues lo que quiero decir en síntesis es que la virtualidad no fue el pecado. La forma en que se administró esa virtualidad sí fue muy negativa. La decisión que reguló
o la norma que reguló esas audiencias virtuales también carecían de base legal y constitucional, que es lo que ha reconocido el Tribunal Constitucional. Pero no podemos descartar de plano la virtualidad por una mala gestión que se haya hecho de ella. Todo lo contrario, debemos procurar porque el Congreso trate de presentar un proyecto de ley para incorporar todas estas tecnologías y hacer de la tecnología un aliado eficiente para impulsar los procesos judiciales, siempre y cuando en esos procesos judiciales que se celebran de forma virtual no se afecten derechos fundamentales como el de defensa, no se afecte la inmediación, y eso en audiencias muy excepcionales. De manera que en este sentido halagamos y alabamos la posición asumida por el Tribunal Constitucional en lo relativo a esta decisión o a esta regulación del Consejo del Poder Judicial, y reiteramos nuestra exhortación al Congreso Nacional para que se aboque rápidamente a conocer una ley que permita incorporar las nuevas tecnologías y la virtualidad para los procesos judiciales y la justicia en nuestro país.